La letra de este ejercicio nos plantea lo siguiente. Los hombres de la figura, estos dos que están aquí, empujan el cajón de masa 50 kilogramos logrando moverlo con una velocidad constante. Tenemos indicados los módulos de las fuerzas y los ángulos de cada una de ellas. Nos dice, determina las características de la fuerza neta sobre el cofre, sobre esta caja que están moviendo, ¿sí? Justifica tu respuesta, determina y representa a escala la fuerza de rozamiento entre el cajón, ¿sí? Y la superficie. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es que nos dicen acá que la velocidad es constante. Y eso nos hace recordar al principio de inercia o primera ley de Newton. ¿Sí? El principio de inercia básicamente nos dice que si la velocidad de un cuerpo es constante, entonces la fuerza neta aplicada tiene que ser cero. ¿Sí? No importa si el cuerpo está en movimiento o si está en reposo. Lo que importa es que la velocidad no cambie. Es decir, si está quieto, permanecerá quieto hasta que alguna fuerza rompa el equilibrio, o si está en movimiento, continuará moviéndose en línea recta y con velocidad constante hasta que alguna fuerza rompa las condiciones de equilibrio. Por lo tanto, la fuerza neta aplicada sobre este cajón, sobre este cofre, debe ser cero. Lo que vamos a hacer primero es vamos a hallar la fuerza neta entre 1 y 2. Vamos a trazar entonces una recta horizontal. Vamos a medir los ángulos de 60 grados. Damos vuelta al semicírculo y medimos el ángulo de 30 grados. Vamos a marcar acá los sentidos, perdón, las direcciones de estas fuerzas, y ahora vamos a elegir una escala para representarlas. ¿Sí? Podemos elegir como escala, así que 1 centímetro sean, por ejemplo, 20 newton. Si 1 centímetro son 20 newton, para representar los 100 centímetros necesitaremos, los 100 newton necesitaremos 5 centímetros, y para representar los 140 newton necesitaremos 7 centímetros. Entonces vamos a marcar acá los 7 centímetros y por este otro lado vamos a marcar los 5 centímetros. Pues aquí tenemos la fuerza 2 y la fuerza 1. Entonces vamos a utilizar el método del paralelogramo para determinar cuánto es la suma de estas dos fuerzas. Tomamos con el compás la medida de uno de los vectores, apoyamos en el extremo del segundo, trazamos un arco, tomamos la medida del segundo vector, apoyamos en el extremo del primero, trazamos un arco, cerramos aquí el paralelogramo y aquí nos queda representada la dirección y el sentido de la fuerza neta. En este caso, la fuerza neta nos estaría dando algo así como 8,5, 8,6. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar cuánto es la fuerza neta. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es una regla de 3, ¿sí? Vamos a verificar la medida por las dudas. Y nos queda que es de 8,6 centímetros. Entonces vamos a hacer una regla de 3. 8,6 por 20 dividido 1.
8,6 por 20 dividido 1, nos queda que la fuerza neta es de 172 newton. ¿Sí? Esta fuerza neta es entre las fuerzas 1 y 2. Para que el sistema se mantenga en equilibrio, se mueva con velocidad constante, tendremos que representar una fuerza de rozamiento que tenga la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido opuesto. Entonces aquí tendríamos la fuerza de rozamiento. En este caso, en particular, otra forma de resolverlo sería aplicar el método el teorema de Pitágoras. Si nos fijamos, el ángulo entre estas dos fuerzas es de 90 grados. Entonces podríamos plantear que el módulo de la fuerza neta lo podríamos obtener como el módulo de la fuerza 1 al cuadrado más el módulo de la fuerza 2 al cuadrado. Y todo eso raíz cuadrada. Así que nos quedaría entonces raíz cuadrada de 100 newton al cuadrado más 140 newton al cuadrado. Al hacer las cuentas aquí nos quedaría entonces, abrimos la raíz cuadrada, abro paréntesis, 100 al cuadrado más 140 al cuadrado, cierro paréntesis, y la fuerza nos queda 100, la fuerza neta en este caso entre 1 y 2 nos queda 172 newton. ¿Sí? Vemos que de las dos formas nos queda el mismo resultado. Lo que sí, al hacerlo por Pitágoras, no nos queda determinada la dirección y el sentido. Y en la letra nos piden precisamente determine y representa a escala la fuerza de rozamiento. Es decir, que si no hubiéramos realizado el trazado, no podríamos determinar la fuerza de rozamiento.